El señor Cázares fue una persona comprometida con cada una de las actividades y responsabilidades que a su cargo tenía, sintiendo siempre un fuerte compromiso con los más necesitados, con los débiles y desamparados. Así, desde su época de abogado, defendía siempre las causas de los pobres. Una vez que tomó posesión de la diócesis de Zamora como su segundo obispo, quiso enterarse de primera mano del estado que guardaba, y para ello emprendió su primera visita pastoral. Estamos hablando del año de 1879. Llegó en aquella primera visita a lugares tan apartados que era difícil el acceso a ellos y la comunicación desde ellos. La mayoría de los habitantes de esos pueblos por primera vez conocían a su pastor. Era tan complicada la existencia en esos lugares que hacía casi imposible la estancia de un sacerdote en ellos. Todas las visitas pastorales del señor Cázares durante sus 30 años como obispo fueron realizadas a caballo en condiciones sumamente difíciles, pues en muchos casos había que ir abriendo caminos para poder acceder a las comunidades más alejadas. La primera visita pastoral del señor Cázares estuvo organizada de la siguiente forma. En febrero viajó de Zamora a Santiago Tangamandapio y luego de Chavinda a Zamora. En noviembre de Zamora a Los Reyes y a Peribán, de Buenavista a Tepalcatepec y de Cualcomán de regreso a Zamora. Durante esta visita confirmó a 10.696 personas y recorrió aproximadamente 544 kilómetros. Es interesante señalar que durante sus 30 años de visitas pastorales confirmó a 242.690 personas y recorrió aproximadamente 25.767 kilómetros, es decir, un promedio de 858 kilómetros por año. Hay que considerar que esta distancia fue recorrida a caballo y por brechas o atravesando montes y lugares agrestes. Se cuenta que había lugares donde solo cabía un caballo jalado por su jinete, ya que si pasaba montado podría despeñarse, y si por casualidad se encontraba con otro que viniera en contra, alguno de los dos tenía que sacrificar su animal, ya que no había forma de retroceder, por lo que antes de pasar tenían que silbar para darse cuenta si alguien ya estaba en camino. Es de comprender que siendo el señor Cázares sensible a las necesidades de aquellas personas, regresó de su primera visita preocupado y pensando qué podría hacer para remediar las necesidades de aquellas personas carentes no solo de posesiones materiales, sino también con muchas necesidades espirituales y de educación en general. Entendiendo esto, su profundo amor por los pobres y en especial por la mujer víctima de abusos y violencia, decidió emprender diversas acciones que de forma muy concreta ayudaran a disminuir y remediar las necesidades de sus hijos espirituales. Durante sus visitas se hacía acompañar por sacerdotes, quienes le ayudaban en la administración de los sacramentos y en la catequesis, a quienes también iba dejando en los lugares donde se requería. Asimismo, se hacía acompañar también por diáconos, a quienes daba el orden sacerdotal en lugares donde fuera necesario sus servicios. Posteriormente fundó asilos y algunas otras obras para el cuidado y educación de los niños y jóvenes. Viendo el señor Cázares que los sacerdotes eran insuficientes, promovió la fundación de seminarios e impulsó el seminario de Zamora, tanto que la época en que el señor Cázares se hizo cargo de él se le conoce como la época de oro del seminario. Pero hay que entender que este impulso fue no por la obra en sí misma, sino por su interés en promover vocaciones y generar sacerdotes santos que sirvieran a su pueblo con entusiasmo y dedicación. También vio la necesidad de fundar una congregación que de manera permanente se hiciera cargo de sus hijos, atendiéndoles en dos grandes áreas, salud y educación. Así nacieron las Hermanas de los Pobres, Siervas del Sagrado Corazón. Ellas fueron destinadas a diversos lugares para auxiliar a los sacerdotes. El señor Cázares con frecuencia les decía: hijas, a ustedes las quiero para los niños y para mis pobres. En dicha frase resumía cuál sería su labor. Las visitas pastorales generalmente duraban entre 7 y 8 meses. En época de calor visitaba las comunidades de la sierra y en época de frío las de tierra caliente. Como dice el padre Magaña, la grandeza del obispo Cázares está en que se propuso evangelizar personalmente la diócesis.
Cuando visitaba una parroquia, el señor Cázares no se limitaba a ella, sino que atendía a todas las comunidades que le pertenecían. El señor Cázares estuvo cercano y al cuidado de su pueblo hasta el fin, pues en 1909, año de su muerte, ésta lo encontró trabajando en la visita pastoral en el pueblo de La Noria, municipio de Churincio, donde fue trasladado gravemente a la ciudad de Guadalajara, en que falleció el 31 de marzo de 1909. Las visitas pastorales del señor Cázares, el motivo por el que las realizó, el trabajo que en ellas desempeñó y todos los esfuerzos que en ellas hizo, son el resultado de su celo apostólico, de su amor a los hijos que Dios le había encomendado y de su amor al mismo Dios, a quien no solo amaba, sino deseaba servir en todo. De tal manera que su vida entera la podemos resumir en una frase que gustaba repetir con frecuencia: todo por Dios.